Buenas tardes, soy el doctor Juan Carlos Sánchez. Agradezco enormemente a la Academia Mexicana de Cirugía y particularmente al doctor Wong por la invitación a este gran evento. Siempre es un honor y un placer estar dentro de las actividades de nuestro máximo órgano rector. Bueno, durante esta plática vamos a hablar sobre, me va a tocar a mí hablar sobre este tema tan interesante que anteriormente se hablaba que era un castigo de los dioses, ¿no? Anteriormente pensábamos que el hecho de padecer estas hemorroides era un castigo de los dioses y que de alguna manera se tenía que pagar por haber hecho algo mal durante la vida llenándose de esto. Esto lo hablaba la Biblia de la Reina Vera y mencionaba como un castigo. Pero como siempre, lo que de repente es un castigo para unos es una bendición para otros. Y hoy afortunadamente las hemorroides a los coloproctólogos nos dan de comer. Déjenme compartirles que esta es la principal causa de consulta en nuestros, justamente en nuestra atención, y que el 50% de la población va a padecer alguno de estos síntomas cuando alcancen los 50 años de edad. De estos, probablemente el 5% de la población va a ser operada de enfermedad hemorroidal. Luego, entonces, está claro decir que esto, aparte de causar molestias que impactan al estilo de vida de las personas, al grado de satisfacción en la que esa persona puede vivir, también implican una carga económica en el caso particular de los pacientes o para los grandes sistemas de salud en el mundo. Y obviamente también tienen una carga en seguridad social porque son cirugías que muchas veces la recuperación llega a ser de alguna manera tardada y entonces tendríamos que mantener a esos pacientes inactivos por un tiempo importante. Vamos a hablar en este capítulo, vamos a hablar sobre la metodología diagnóstica y el diagnóstico diferencial de la enfermedad hemorroidal. Como comentaba, soy el doctor Juan Carlos Sánchez Robles, soy médico militar y tengo especialidad en cirugía general y coloproctología. Los objetivos de esta plática van a ser hacernos la pregunta si lo que hasta este momento sabemos de enfermedad hemorroidal, los conceptos básicos, anatómicos y de clasificación para el diagnóstico siguen estando vigentes y si no, ¿qué les faltaba? ¿Qué le faltaba a esas clasificaciones? ¿Qué clasificaciones están propuestas? Le mencionaba acerca del control de síntomas y la calidad de vida. Creo que ahora nos enfocamos muchísimo más porque probablemente es un mito o es una realidad, no lo sé, pero sí es de forma popular el hablar sobre que es una cirugía muy dolorosa. Entonces, la calidad de vida en términos de dolor, de recuperación, de complicaciones con incontinencia es muy importante. ¿Cómo vamos a realizar ese diagnóstico y cuáles son los diagnósticos diferenciales? Bueno, seguramente se habló ya de esto, que son las hemorroides. Uno de los conceptos que es importante a los médicos generales que nos acompañan es que quede claro que no son arterias ni son venas. Sí se nutren y se drenan por una vena y una arteria, respectivamente, pero son almohadillas vasculares. Y nos han enseñado desde la carrera de medicina que tenemos por abajo de la línea pectina, línea dentada, perdón, tenemos hemorroides externas y por arriba de ella o por dentro de ella tenemos hemorroides internas. Este concepto viene desde el año 1919 y es un concepto del doctor Miles. La realidad es que si nosotros nos echamos un clavado a esto, esa división nos ha servido mucho de una manera anatómica para el entendimiento. Pero el hecho de que nosotros pongamos en la mesa en que hay dos estructuras, unas internas y otras externas, y que pareciera que en unas están irrigadas por determinadas arterias, por ejemplo, en el caso de la arteria rectal superior, que es rama terminal de la mesentérica, o las arterias rectales medias, que son ramas de la arteria ilíaca interna, ellas van a irrigar a las hemorroides internas. Y que las hemorroides externas van a estar irrigadas por las ramas de la arteria hemorroidal interna, inferior, perdón, que es rama de la arteria pudenda interna, y que no tenía nada que ver una con otra. Entonces nos parecía muy cómodo decir y entender cómo que en base a la vasculatura, en base a la posición, en base a la inervación,
las hemorroides internas iban a tener síntomas y características clínicas muy diferentes a las externas. La realidad es que ese concepto, como comentaba, en 1919 lo pone el doctor Miles, pero el doctor Thompson en el año 75 lo rompe y se dan cuenta que no, que en realidad hay un flujo a nivel submucoso, a nivel de las almohadillas. Para empezar, hay variaciones anatómicas en la vasculatura, pero hay un flujo continuo y constante entre cortocircuitos entre esto. Entonces, sí, esta subdivisión anatómica es teóricamente correcta, anatómicamente correcta, pero en la parte clínica no necesariamente nos ayuda. ¿Y qué decir de cuando nos preguntan cuántos paquetes hemorroidales hay? Siempre contestaremos, pues 2 derechos y un izquierdo, uno posterior derecho, uno anterior derecho y un izquierdo. Y eso es lo que nos han enseñado. Pero la realidad es que en la consulta vemos esto. ¿Y aquí qué pasó? ¿Este paciente no le dio la clase de anatomía o qué pasó? Esto también ha cambiado y esto es muy importante porque esas clasificaciones, tanto lo que comentaba de internas, externas o que hay 3 paquetes, nos ayudan o van a ser la piedra angular para definir el tratamiento de nuestros pacientes. ¿Qué pasaba? Bueno, pues después el doctor Golliger, en base a esta clasificación, él decía en 1980, quiero hacer mención, fíjense cómo estos conceptos tienen más de 40 años y bueno, en el caso del otro, bueno, muchísimo más tiempo. Él decía que había 4 grados y eso también nos lo enseñaron en la escuela. Nos dijeron que había un grado 1 donde no prolapsaban, un grado 2 que prolapsaban y regresaban solas, un grado 3 que prolapsaban y requerían que el paciente manualmente la redujera, y el grado 4 que estaban prolapsadas de manera completa. Y entonces era el prolapso únicamente el elemento que se tomaba en cuenta para la toma de decisión terapéutica. Esto, desde luego, que hoy en día es motivo de cuestionamiento y de crítica, porque no se consideran otros síntomas como puede ser dolor, comezón, manchado, sangrado. Entonces, esta sintomatología asociada y desde luego lo que yo les comentaba, que están comunicadas y entonces pareciera que el hecho de que hubiera una enfermedad externa simplemente es una evolución dinámica de un sistema que es un sistema completo y que no lo estamos viendo de esta manera, ¿no? Entender enfermedad hemorroidal externa e interna, que le llamamos mixta, simplemente es una evolución de la enfermedad por estas comunicaciones vasculares que habíamos dicho. Y ahí ya no nos sirve tanto entenderlo como interno y externo. Además, la elección del tratamiento estaba basada únicamente en la mayoría de los síntomas en aquel entonces y no en la restauración o en el aspecto fisiopatológico, tratar de parar el aspecto fisiopatológico, y entonces de esa manera el doctor Oliger decía, que es mi siguiente diapositiva, en aquel entonces, 1980, cuando la tecnología del mundo eran muy diferentes, decía, bueno, si tienes enfermedad grado 3 o 4, vas para cirugía y es una cirugía cruenta. Pero cuando tienes enfermedad incipiente, para ese entonces, pues era manejo médico. Y entonces, acuérdense también que en este entonces la subespecialización en coloproctología no existía. Había proctólogos que de alguna manera los conocimientos y la formación eran un tanto diferentes. Después ya se hizo una especialidad con mucho más tiempo de entrenamiento. Esta curva del tiempo me encanta porque, fíjense, antes de esa clasificación solamente se tenían estos elementos terapéuticos: la hemorroidotomía abierta, Milligan-Morgan, la cerrada, las ligaduras con bandas y escleroterapia. Era lo único que se contaba y entonces era muy sencillo decir, bueno, eres grado 1, 2, te pongo esto. Y eres grado 3 o 4, vas a una cirugía. Eso de alguna manera, ya sea que retrasaba el tratamiento, que a lo mejor en un paciente de un grado 2 podríamos haber hecho algo antes, no se lo hacíamos y teníamos que esperar que tuviera grado 3 o 4 para entonces hacer una cirugía muy radical. Y a partir de eso, en los últimos 40 años hemos tenido mucha evolución, hemos tenido otros tratamientos que no van a ser ahorita motivo de la plática. ¿Por qué? Porque lo van a decir enseguida, pero ha habido tecnología que ha cambiado y que nos hace replantear si esos conceptos que mencionaba siguen siendo vigentes. Hoy las guías de manejo de Estados Unidos, de Europa, de Japón, de Asia, todas coinciden en definir las vías de diagnóstico, los métodos de diagnóstico y los tipos de tratamiento. En todas están baseados esta información. Lo que tiene de detalle es que cuando uno ya ve estos flujogramas con todas las herramientas terapéuticas, aquí hay un tema. Seguimos tomando en cuenta esa clasificación de Golliger de 1980
cuando en ese entonces, en esta clasificación, no se contaba con todo este armamentario. Y entonces hay un detalle. Aparentemente sí, el abordaje diagnóstico es muy bueno, pero el abordaje diagnóstico nos va a dar pauta a la opción terapéutica y ahí son menos efectivas para elegir qué tipo de tratamiento es el mejor y a menudo todas terminan diciendo, bueno, pues queda lección del cirujano y del paciente lo que se va a hacer. Obviamente esto se ha planteado, esto ha sido motivo de debate en la Sociedad Europea de Coloproctólogos. Se han hecho estudios para tratar de unificar, porque se ha visto que en toda la evidencia científica que se tiene, pues desafortunadamente hay poca uniformidad en los resultados, en las publicaciones. Hay una, a lo mejor, limitación en la transparencia. No se pueden comparar resultados porque de repente estamos comparando manzanas con peras y obviamente ellos tratan de hacer esta uniformidad y, por ejemplo, en esta publicación ellos mencionaron esto: grado de satisfacción del paciente, tiempo de retorno, calidad de vida, síntomas asociados, complicaciones, recurrencia, duración de la operación, duración de la hospitalización, reoperación y costos. Esto se lo dejo para los coloproctólogos que nos están escuchando, que estos elementos deben de ser los que debemos nosotros de valorar para saber si lo que estamos haciendo o reportar en nuestras publicaciones si lo que estamos haciendo es correcto. Entonces, a ver, queda claro que en este momento, para hacer un buen diagnóstico, tenemos la necesidad de otra clasificación, que sea una clasificación simple y precisa. ¿Por qué? Porque la que tenemos ya vimos que tiene conceptos anacrónicos y no están actualizados, porque ya vimos que si basamos los tratamientos actuales en esa clasificación, pues no es factible estandarizar esos resultados. Que hoy vivimos con nuevas terapias que nos obligan a hacer diagnósticos diferentes para poderles ofrecer a nuestros pacientes estas terapias y de alguna manera hacer una estadificación que ayuda mejor a tener una mejor eficacia en nuestros tratamientos. Esta editorial publicada en el 2019 se me hace muy interesante porque dice, va a ser muy difícil que hagamos una clasificación única que pueda describirse como, ya decíamos, perfecta, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos ante una enfermedad que tiene una disparidad en signos y síntomas, porque muchas veces en la afección lo que buscamos es el alivio del síntoma, y que en eso está influenciado o tiene influencia en las consideraciones anatómicas y fisiológicas, y eso va a ser difícil que construyamos una clasificación que sea útil, pero además que sea precisa y simple. Hay muchos esfuerzos, estas publicaciones son de inicios de los 2000, donde ya no nada más hablan del prolapso que veamos como Gollinger, sino ya hablan sangrados, ya hablan si tienen colgajos cutáneos, si tiene purito el paciente, si es hombro, si es mujer, si el paciente tiene el tamaño de las hemorroides, la edad del paciente, y entonces ellos dan como ciertas pautas para cómo definirlo. En esta otra publicación es lo mismo, si tiene dolor, disconfort, comezón, sangrado, y esto es lo que seguramente nos enfrentamos para tomar las decisiones ahora. Yo esta diapositiva me encantaría dejarles ahí el dato. Me parece muy interesante. Está hecho el artículo por unos brasileños, basado como lo hicieron en el TNM, tumor, nódulos y metástasis. Ellos tomaron esta abreviatura de BPRST, que sería sangrado, prolapso, si se reduce o no, el hecho de tener colgajos cutáneos y trombosis. Hicieron como la misma el estadiaje para cáncer, ¿no? Lo fueron poniendo como en números y dieron 3 estadios o estadios, 1, 2 y 3, y en base a eso dan alguna propuesta de tratamiento. Me parece muy interesante, la dejo como una opción que podría ser válida para hacer una propuesta de nueva clasificación. Desafortunadamente aquí no incluyen dolor y no incluyen el sexo, que ustedes estarán de acuerdo conmigo que no es lo mismo operar de hemorroides a una mujer con 5 partos a un hombre de 20 años. ¿Y qué decir de los síntomas y la calidad de vida? En esta publicación es una revisión sistemática donde se vio si había compararon 5 artículos que hablaban sobre la calidad de vida que habíamos mencionado inicialmente, que es muy importante. Eso es un tema muy interesante porque hay pacientes que son operados, ya sea que tengan antes muchas molestias que afectan muchísimo su calidad de vida y que la propia cirugía debería de aliviarlo. Entonces, ellos definen en este que es el artículo que clasifican como el mejor, es este artículo, es un artículo publicado en la revista oficial de la Sociedad Americana de Cirugías Colorectales, que es un puntaje de síntomas de la enfermedad
que se mezcla con una escala abreviada de salud. Es fácil, es rápida y creo que puede ayudarnos bastante. Vean, en la primera parte de este cuestionario le preguntan al paciente qué tan frecuente llega a tener dolor, comezón, sangrado, manchado, o si el paciente puede tener prolapso, ¿no? Y luego en otra parte del cuestionario le preguntan si estos síntomas, qué tan severos son, qué tanto interfieren con su práctica diaria de vida, qué tan preocupado está y qué tanto se afecta su bienestar en general. Me parece que esta es otra de las publicaciones que debo resaltar en la manera en la que hacemos el diagnóstico. Y ya para entrar a la última parte de mi plática, ¿cómo hacer para el médico general? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? No podemos entender una consulta proctológica o que tiene que ver con alguna patología no rectal si no hacemos un tacto rectal. Digo, depende, hay veces que hay algunas contraindicaciones, pero en general, tacto rectal, exploración perineal, no necesito hacer tacto rectal para yo revisar hemorroides externas. Basta con separar los glúteos y yo voy a ver las hemorroides externas. Pero eso sí, es típico que nos mandan el paciente de algún consultorio y nos dicen, es que me hizo un tacto rectal el doctor y me dijo que tengo hemorroides internas. No, las hemorroides internas, a menos que estuvieran prolapsadas, al separar los glúteos las voy a ver prolapsadas, las voy a ver ya de fuera, como vieron en la imagen, pero siempre necesitaría hacer una anoscopía para poder ver las hemorroides internas. ¿Y qué decir de si se ocupa una colonoscopía o no? No, en realidad hay indicaciones, anemia, pacientes que son mayores de 45 años hoy en día y que no tengan un screening deben ser llevados a una colonoscopía dentro de ese abordaje, por mencionar algunas cosas. Rápidamente voy a pasarles algunas presentaciones clínicas para que al médico general aprenda a diferenciar. Muchas veces en la exploración ponemos ahí en la nota, en la referencia, no sabemos si realmente lo que estamos viendo es una hemorroide externa, es un colgajo. Estos almohadillas, estos colchones violáceos, estas son hemorroides externas. A diferencia de estos mismos, en el mismo caso, estos pedazos, pliegues de piel les llamamos colgajos cutáneos, pliegues cutáneos, colgajos perianales, ¿no? Que muchas veces pueden ser incómodos para el paciente, pero es importante diferenciarlos. Estos pareciera que son estigmas de piel estirada, que en algún momento pudo haber sido alguna complicación de una enfermedad hemorroidal. Esta es una trombosis hemorroidal, ese paciente que llega con dolor después de haber tenido estreñimiento, diarrea, con una bola dolorosa, violácea, que puede ser, si este es de un solo paquete, puede ser simple, acuérdense que decíamos que en general tenemos 3 paquetes, o que puede ser múltiple si abarca más de 2 paquetes. Y lo que comentábamos, a menos que esté prolapsada la hemorroide interna, vean cómo la hemorroide interna está cubierta de mucosa, a diferencia de la externa que está cubierta por anodermo. Es lo comentábamos, la importancia de hacer una anoscopía para ver las hemorroides internas y se requiere una colonoscopía. Cuando hacemos una colonoscopía logramos ver también los paquetes hemorroidales internos. ¿Cómo se pueden complicar estas hemorroides internas? Bueno, también con trombosis, eso es algo, a veces pensamos que las hemorroides externas son las únicas que se trombosan, no, también las hemorroides, esta es una trombosis masiva donde vean los 3 paquetes hemorroidales internos también trombosados, con sangrado, con prolapso, que es lo que ya hemos platicado. Y para finalizar, diagnósticos diferenciales. Debo de pensar en condilomas, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el antecedente, con hoy cada vez más nuevos pacientitos de la comunidad gay, pues si tiene el paciente el antecedente, ya sea mujer u hombre, antecedente de relaciones anorreceptivas, pues pensaré probablemente en que esto es un condiloma. Aquí la importancia del tacto rectal, no todo lo que sangra son hemorroides, aquí la importancia de estos pacientes, esto se puede tocar con un tacto rectal. Estas lesiones que veamos raras por fuera y que tengamos la sospecha, tenemos que pensar en cáncer de ano, no todo lo que está por fuera rojizo y sangrante es un hemorroide, tenemos que tomarle biopsia a estos pacientes. Fisura anal, que probablemente es el diagnóstico con el cual podemos confundirlo. Acuérdense que las fisuras crónicas se acompañan de este colgajo, que es la triada de Brody, uno de los elementos, pero normalmente el paciente con fisura anal, su síntoma predominante es dolor, ¿no? Y el sangrado viene como asociado al momento de la evacuación. Prolapso rectal, eso también es otra de las cosas que a veces nos confundimos. Es muy clara la imagen. El prolapso rectal es circunferencial y el prolapso hemorroidal o mucoso, y vemos aquí los 3 paquetes. Creo que esta sería como la clave para la definición.
Proctitis puede ser también otro de los síntomas con los que podemos confundirnos. Aquí ocuparíamos definitivamente una rectosimoscopía, una endoscopía para poder diferenciarlo, pero este es el paciente joven que está con dolor abdominal, que tiene algunos otros síntomas, pues eso es una indicación a lo mejor para hacerle un estudio endoscópico. Y finalmente el absceso anal. Puede ser que tengamos pacientes con dolor, que a veces a la exploración externa no veamos nada y ese paciente tiene un absceso anal. Entonces serían como los finales. Quiero rematar mi presentación con esto, con esta reflexión acerca del hecho de que la carrera de medicina no nos hace médicos, nada más nos da un título que nos sirve de alguna manera para que después de haber pasado por miles de exámenes y de respuestas múltiples y de muchas preguntas absurdas, nos den un papel. La medicina es el quehacer y el arte personal que se construye viendo todos los días a estas personas con síntomas que llamamos pacientes, en los cuales esos síntomas les integramos enfermedades para los cuales muchas veces tratamos de buscar soluciones, lo que no siempre logramos, algunas de ellas de manera general, ¿no? Y eso creo que debería de cambiar. La medicina tiene que ser un traje a la medida para cada paciente. Ser médico es obtener un saber universal que se aprende a día y creo que esa es la razón por la cual estamos aquí. Estamos aprendiendo día a día la medicina, no solamente en la práctica, sino en la educación médica continua. Y la parte última es como un poco para cerrar la reflexión de estos conceptos que hemos visto y que a lo mejor nos habían enseñado en la escuela. Ser médico es buscar todos los días nuevas respuestas, teniendo la humildad y la inteligencia de poner en juicio todo lo aprendido durante aquellos duros años de la escuela de medicina. Entonces, les agradezco muchísimo. Acuérdense que la medicina es un arte que no es una ciencia exacta, muchas veces un arte. Y yo creo que para nosotros los coloproctólogos, justamente cuando leemos estas guías de hemorroides, nos damos cuenta que pues terminan diciendo esto es un arte. Dentro de la proctología, creo que la enfermedad hemorroidal es un arte. Agradezco mucho la invitación y les envío a todos un caluroso saludo.